Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ¿qué les traigo hoy? Hoy les traigo un tema que la verdad que nos atraviesa a todos muy de cerca, porque vivimos justamente en una sociedad de consumo donde, donde se intenta siempre abrazar el placer y tapar el dolor, rechazar el dolor. Eso es lo que nos vende esta sociedad, ¿no? Capitalista todo el tiempo. Nos impulsa a eso, ¿no? A consumir todas cosas placenteras, placer continuo, eterno y rechazar el dolor. Entonces la temática justamente es esa, es consumo y adicciones. Antes que nada también quiero recordarles el vivo de hoy. Como todos los viernes, 7:30, con Santi Prana, estamos haciendo un programa de educación emocional que tratamos diferentes temáticas emocionales. Y hoy justamente es este, consumo y adicciones. Entonces la pregunta inicial es, ¿qué consumo? ¿Para qué lo consumo? ¿Con qué frecuencia consumo lo que consumo? ¿Con qué motivación? ¿Qué grado de dependencia tengo de eso que consumo? Es importantísimo hoy día empezar a preguntarse eso, porque justamente la enfermedad de la adicción hoy se naturaliza, el consumo se naturaliza. Lo que está sucediendo es eso. Entonces no se lo ve como una enfermedad. Y es importante aclarar que la adicción es una enfermedad. Y es una enfermedad psicológica, ¿no? Es una enfermedad emocional. Eh, para los que no saben, yo soy psicóloga en adicciones hace 11 años, soy especialista en adicciones, trabajo en fundaciones de internación y también trabajo en mi consultorio. Eh, bueno, la adicción justamente, ¿qué quiere decir? Adicción quiere decir no decir. ¿Qué es no decir? No decir justamente no expresar mi mundo emocional. Lo que sucede en las adicciones es esto, que se empieza a tapar el dolor sobre todo. Esa realidad tan dolorosa la empiezo a rechazar y empiezo a consumir algo placentero al principio que me hace creer como autoengaño que tapo toda esa realidad dolorosa. Entonces aparece este mecanismo de defensa en los adictos constante, que es la negación de la realidad. Entonces niego lo que me duele, lo rechazo y empiezo a consumir otra realidad paralela con la sustancia de preferencia de cada adicto y se crea esa realidad paralela. Pero después, ¿no? Empieza a aparecer el dolor de esa sustancia, porque al principio es placentera, pero con los años, con el grado de consumo, el grado de adicción, eh, empieza a ser dolorosa. Entonces, después tengo que acarrear con el dolor de antes, mi realidad dolorosa que yo no liberé, esos duelos, esas pérdidas, esas angustias que no solté, no liberé, no elaboré de manera sana, y acarrear con el dolor de la sustancia, ¿no? Sea sustancia, sea una relación, porque hay que aclarar que las adicciones son múltiples. Las adicciones pueden ser tanto al alcohol como a sustancias psicoactivas, como a una relación, a una persona, a una situación, al trabajo, al gimnasio, a la comida, al sexo, infinitas. No importa la sustancia de preferencia de ese adicto. Lo importante acá es la raíz a sanar de la enfermedad de la adicción, que es la misma. Y la raíz a sanar justamente es una raíz emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque justamente la adicción es una enfermedad emocional. Es una enfermedad emocional de dependencia psicológica. Desde lo cognitivo-conductual, ¿qué es? Es justamente el hábito de reaccionar frente a diferentes situaciones emocionales dolorosas de manera obsesiva compulsiva. Reacciona de manera obsesiva compulsiva consumiendo algo y tapo esa otra realidad que me duele. Entonces se empieza a crear una dependencia psicológica frente a esa adicción, frente a esa sustancia de preferencia. Se empieza a crear esa dependencia psicológica. Si hablamos un poquito de lo que es el linaje familiar de un adicto, en general siempre hay una madre sobreprotectora, ¿sí? Y un padre ausente emocional y o física también.
Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, justamente, habla de esto, habla de que las adicciones justamente es el intento de llenar ese vacío. ¿Ese vacío de qué? Ese vacío emocional que tengo, sobre todo de el padre, de la figura paterna, que estuvo ausente emocional y o física, ambas cosas. En la psicología, cocaína significa tomar al padre, literalmente. Así que no es ni más ni menos que eso. Y si nos ponemos a pensar un poco en esta estructura familiar, lo que le faltó al adicto fueron límites. Fueron un espacio donde se pueda hablar del mundo emocional. Le faltó la presencia paterna, la ley paterna, la emocionalidad de este padre. Le faltó también, justamente, si hay una madre sobreprotectora, hay un sujeto que depende de esa madre. Entonces no se da espacio a una independencia para ese sujeto, porque está la madre ahí todo el tiempo salvando a ese sujeto. Bien, y si hablamos un poquito desde Jung habla de que la adicción de alguna manera es una enfermedad espiritual también. ¿Por qué una enfermedad espiritual? Porque dice que el alcohol significa spiritus, ¿no? Spiritus en latín. Entonces es como el intento fallido del adicto, ¿no? De alguna manera, de ingresar ese espíritu, ¿no? En el ser. Es como esto, ¿no? Es como que yo intento ingresar el espíritu a través del vino, por ejemplo. Si hablamos del vino, por ejemplo, el vino, si se ponen a pensar, es la sangre de Cristo. Entonces, de alguna manera, el adicto lo que intenta es recuperar ese ser espiritual, pero de manera tóxica, errada. Entonces, si pudieran realmente conectarse con saber, con darse cuenta que lo que realmente anhelan es el ser espiritual y que lo que realmente nos va a llenar ese vacío es ese ser espiritual, ese amor, entonces dejarían de intentar consumir y llenarlo de manera tóxica, porque se empezarían a conectar con el alma, con realmente las necesidades del alma. Lo único que puede llenar el vacío es el ser espiritual, que es el amor. Es lo único, nada lo va a llenar, ninguna sustancia, ninguna otra cosa, ninguna otra persona. Nosotros mismos nos llenamos con nuestro amor propio, con el ser espiritual, que es la divinidad, que es la totalidad. Así que bueno, un poco eso, y no me quiero extender más. Así seguimos hablando hoy, debatiendo. Bienvenidos y los espero a la noche. Beso gigante. Cuídense y pregúntense realmente qué consumen, para qué grado de dependencia, con qué motivación, y recuerden que el amor es lo único que nos llena. Somos amor, somos naturaleza.